Bien, buenos días a todos. Gracias por conectarse hoy. El día de hoy está mejor el sistema, el portal está más veloz. Vamos a tener una clase corta, es un punto nada más el que vamos a tocar el día de hoy, que es la ley de Hardy-Weinberg. Les agradecería que por favor me indiquen en el chat si me escuchan con claridad. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces antes de comenzar a ver el tema de la ley de Hardy-Weinberg, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto de selección en alógamas. Hemos visto que cuando hacemos selección en alógamas podemos seguir por dos caminos diferentes para obtener dos tipos de materiales diferentes. Por un lado, podemos hacer selección para la obtención de híbridos. La obtención de híbridos implica hacer selección individual, luego autofecundaciones para obtener líneas puras. Sabemos que con cada autofecundación que hacemos la heterocigosis se reduce en 50%. También sabemos que hacer autofecundaciones para obtener líneas puras manifiesta depresión endogámica, que la depresión endogámica es la expresión fenotípica de alelos deleterios homocigóticos recesivos. Luego de que ya tenemos nuestras líneas puras, lo que procede es hacer ensayo de aptitud combinatoria general, luego ensayo de aptitud combinatoria específica, para determinar qué línea cruzada con qué otra línea pura manifiestan heterosis. También vimos que la heterosis o vigor híbrido se explica a través de la teoría de la dominancia y la teoría de la sobredominancia. En uno de los videos adicionales que les compartí también se habla de que son una patente natural, puesto que las buenas ventajas que ofrece el híbrido y la buena ganancia que obtiene el agricultor, pues hace que regrese a comprar semilla nuevamente del híbrido, porque si siembra la semilla F2, las ventajas del híbrido se van a perder. Ya lo vimos por qué en la fotografía que analizamos sobre híbrido y expresión de heterosis. De tal manera pues que las empresas semilleristas prefieren desarrollar híbridos que variedades de polinización abierta, que es el otro camino que se puede seguir cuando desarrollamos materiales mejorados en alógamas. Las variedades de polinización abierta, también llamadas BPAs, también llamadas variedades de polinización libre, también llamadas variedades población, son el otro camino que podemos seguir cuando hacemos selección en alógamas. La variedad de polinización abierta, a diferencia de los híbridos, el agricultor no requiere regresar a comprar semilla de estas variedades, porque normalmente lo que hace es cosechar semilla de su siembra comercial y utilizarla para la siguiente época de cosecha. Es decir, el agricultor solo necesita comprar semilla una vez y ya no más, porque él puede seguir colectando granos para seguir haciendo sus siembras posteriores. Por esa razón, las empresas semilleristas es raro que trabajen con variedades de polinización abierta. ¿Cómo podemos obtener BPAs? Pues hay varios métodos de selección que nos pueden ayudar a conseguir este tipo de materiales. Primero vimos la selección masal, selección masal simple. Luego vimos también que se puede hacer selección masal con evaluación de descendencia. La ventaja de esto sobre la anterior es que aumenta la eficiencia de selección. También podemos hacer selección masal con doble evaluación de descendencia.
La ventaja de esta sobre las dos anteriores es que aumenta la eficiencia de selección. También podemos hacer selección recurrente simple. La ventaja de la selección recurrente simple sobre las anteriores es que aumenta la eficiencia de selección. Cada método que aumenta la eficiencia de selección tiene a su vez la desventaja de que requiere más tiempo para desarrollarse. Es decir, cada ciclo de selección requiere más tiempo y más recursos. Bien, entonces, en resumen, esos son los dos tipos de materiales que podemos desarrollar en alogamas a través de esas dos estrategias. Ahora, con las poblaciones, es decir, cuando estamos hablando de poblaciones me refiero a la parte de BPAs, ocurre algo que se conoce como el equilibrio de Hardy-Weinberg, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo se ha comportado el rendimiento del cultivo de maíz en Estados Unidos desde 1866 hasta más o menos nuestra época. Pueden ver que entre los años 1866 hasta 1940 el rendimiento del maíz era el mismo. Eso lo pueden ver en los puntos de color amarillo. El rendimiento de maíz fue prácticamente estático, no se incrementó durante toda esa época. Son casi 100 años, alrededor de 80 años de registros de rendimiento en maíz en Estados Unidos en ese tiempo, y ven que el rendimiento no aumenta. El rendimiento comienza a aumentar con el uso de híbridos dobles, que son los puntos azules que se ven en la gráfica. Pero el rendimiento incrementa drásticamente con el uso de híbridos simples, que son los puntos rojos que se ven en la gráfica. Y los rendimientos más altos se han conseguido con OGMs, es decir, con cultivos transgénicos. Los OGMs en realidad también son híbridos simples, es decir, son híbridos. Los OGMs de maíz en Estados Unidos son híbridos simples a los que se les ha insertado un gen que se conoce como transgénico, y por lo tanto son transgénicos. De tal manera que los mayores rendimientos son los que se han conseguido con estos materiales, que también son híbridos simples, pero tienen la ventaja de tener un gen que ha sido traído de otra especie e insertado acá a través de métodos de biotecnología. Entonces, ese es el comportamiento de rendimiento de maíz en Estados Unidos desde 1866 hasta nuestra época, y podemos ver entonces la diferencia en rendimiento entre BPAs y los híbridos, o el uso de híbridos. En esta diapositiva trato de representar las diferencias que hay entre los híbridos y las BPAs. Variedad híbrida, o más comúnmente conocida como híbrido, sería más o menos como lo que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, el híbrido es completamente uniforme, es decir, todas las plantas dentro de la variedad híbrida son iguales. Si ustedes se recordarán, un híbrido se forma por el cruce de dos líneas puras. Por ejemplo, el cruce de A mayúscula con A minúscula. ¿Qué resultado da ese cruzamiento? Da una F1 cuyos descendientes o cuyo genotipo de toda la F1 es A mayúscula, A minúscula, es decir, todos los genotipos de la F1 son iguales. Eso es lo que trato de representar acá. Ahora, ¿qué pasa en una variedad de polinización abierta? Lo que tenemos acá es una población de individuos genéticamente distintos. No grandes diferencias, es decir, esta variedad está constituida por individuos genéticamente distintos, pero que tienen algunos rasgos en común
que los distinguen de otras variedades. Por ejemplo, aquí tenemos círculos de diferentes tamaños y diferentes colores. Una variedad diferente pudiera estar representada por cuadrados de diferentes tamaños y diferentes colores. Una variedad distinta podría estar representada por triángulos de diferentes tamaños y diferentes colores. Es decir, una variedad de polinización abierta o una población está formada por individuos que son genéticamente distintos unos de otros, pero que tienen ciertas características en común que los diferencian sobre otras variedades también de polinización abierta o poblaciones. Vamos a seguir hablando sobre poblaciones porque es donde encaja el equilibrio de Hardy-Weinberg. Vamos a decir que una población es un grupo de individuos que comparten un grupo de genes, que viven en la misma área geográfica y que real o potencialmente se cruzan entre sí. ¿Cómo describimos una población? Bueno, una población se describe con base en sus frecuencias alélicas y sus frecuencias genotípicas. Como su nombre lo indica, las frecuencias alélicas se refieren a la frecuencia de los alelos de un determinado gen, y las frecuencias genotípicas se refieren a la frecuencia de los genotipos que se pueden formar con los alelos existentes. Por ejemplo, consideremos un gen con dos alelos, A mayúscula y A minúscula, y hablemos sobre frecuencias alélicas en una población analizando ese único gen que tiene esos dos alelos. A la frecuencia del alelo A mayúscula la vamos a llamar P. Vamos a denominar P a esa frecuencia, a la del alelo A mayúscula. Mientras que a la frecuencia del alelo A minúscula la vamos a llamar Q. La frecuencia del alelo A mayúscula, o sea P, es un valor entre 0 y 1. Lo mismo ocurre con la frecuencia del alelo A minúscula, o sea Q, es un valor entre 0 y 1. De tal forma que P más Q suman 1, es decir, el total, 100%. Eso significa P más Q igual a 1. Por ejemplo, si en una población encontramos que la frecuencia del alelo A mayúscula es de 0.7, o sea, P es igual a 0.7, o en otras palabras, 70%. Mientras que la frecuencia del alelo A minúscula, o sea, Q, es igual a 0.3, o sea, 30%. De tal forma que P más Q sería igual a 0.7 más 0.3, lo cual suma 1, o sea, 100%. Ahora hablemos sobre las frecuencias genotípicas. En una población que está en equilibrio de Hardy-Weinberg, la frecuencia de individuos homocigóticos A mayúscula se espera que sea igual a P al cuadrado. ¿Qué es P? Ya vimos que P es la frecuencia del alelo A mayúscula. Esa frecuencia elevada al cuadrado nos va a dar la frecuencia de individuos que se espera sean homocigóticos A mayúscula. Algo similar pasa con la frecuencia de los individuos homocigóticos A minúscula. En una población que está en el equilibrio de Hardy-Weinberg, se espera que la frecuencia de individuos homocigóticos A minúscula sea igual a Q al cuadrado. ¿Y qué es Q? Pues ya vimos que Q es la frecuencia del alelo A minúscula. En esta población en equilibrio, la frecuencia de individuos heterocigóticos sería igual a 2 veces P por Q. Cada una de estas frecuencias genotípicas, esas tres que acabamos de ver,
cada una de ellas es un valor entre 0 y 1, de tal forma que si sumamos p al cuadrado, 2pq y q al cuadrado, la sumatoria de esos términos nos debe de dar 1, es decir, el 100% de individuos de la muestra que se está tomando. Ahora, todo esto que acabamos de ver es lo que se conoce como ley de Hardy-Weinberg. Es decir, todas estas definiciones y valoraciones de frecuencias de alelos y de genotipos es lo que constituye la ley de Hardy-Weinberg. Esto tiene obviamente una explicación matemática, y esta explicación matemática es válida siempre y cuando se cumplen ciertos requisitos, que son los que se muestran en la diapositiva. Los requisitos son que la población que se analiza sea grande. De hecho, para que matemáticamente esto sea cierto, la población se asume que es infinitamente grande. También debe haber ausencia de fuerzas microevolutivas y debe haber apareamientos al azar. El hecho de que deban haber apareamientos al azar implica que los gametos masculinos y femeninos se unen de forma aleatoria. Si se están uniendo gametos, obviamente se están formando nuevos individuos que van a formar la siguiente generación. Entonces, si la unión de individuos, si la unión de gametos es aleatoria, ¿cuáles serían las frecuencias genotípicas que se esperan en la siguiente generación? Eso lo tenemos acá en estos dos cuadros. Este es un cuadro de Punnett, como los que hemos visto en genética, donde tenemos gametos masculinos acá en la parte de arriba y gametos femeninos en la parte de la izquierda. Los gametos masculinos son A mayúscula y A minúscula, lo mismo para los femeninos. Pero hemos visto que la frecuencia del alelo A mayúscula es igual a P y la frecuencia del alelo A minúscula es igual a Q. Lo mismo para los gametos femeninos. Entonces, si se unen al azar el gameto A mayúscula masculino con el gameto A mayúscula femenino, ¿cuál será su frecuencia? Pues la frecuencia de individuos homocigóticos A mayúscula sería igual a P por P, o sea, P al cuadrado. Lo mismo ocurre con la unión de los alelos A minúscula masculino y A minúscula femenino. Nos daría que la frecuencia de homocigóticos A minúscula es igual a Q por Q, o sea, Q al cuadrado. Mientras que la frecuencia de heterocigóticos sería igual a 2 veces P por Q. Esto es lo que se deduce y de donde salen las fórmulas que vimos anteriormente. Ahora, si ya le ponemos valores, nos vamos al cuadro de la derecha y asumimos que la frecuencia de A es 0.7 y que la frecuencia de A mayúscula es 0.7 y que la frecuencia de A minúscula es 0.3, entonces la frecuencia que se espera de individuos homocigóticos A mayúscula es 0.7 al cuadrado, o sea, 0.49. O lo que es lo mismo, se espera que el 49% de los individuos de esa población o de esa muestra sean homocigóticos A mayúscula. Algo similar pasaría con los individuos A minúscula. Se esperaría que al unirse las frecuencias alélicas 0.3 al cuadrado nos daría 0.09, es decir, se esperaría que 9 de cada 100 individuos de esa muestra o población sean homocigóticos A minúscula. Y la frecuencia que se espera en esa población o muestra de heterocigóticos va a ser igual a 2 veces P por Q. P
0.7 por Q.3, eso da 0.21. 2 veces eso nos daría 0.42. De tal manera que entonces, si la población que estamos muestreando está en equilibrio de Hardy-Weinberg, se esperaría que encontráramos 49% de individuos homocigóticos A mayúscula, 9% de individuos A minúscula y 42% de individuos heterocigóticos. Vimos que uno de los requisitos para que se cumpla la ley de Hardy-Weinberg es que exista ausencia de fuerzas microevolutivas. ¿A qué nos referimos con fuerzas microevolutivas? Bueno, esto es lo que implica fuerzas microevolutivas, estas tres cosas. Una igual tasa de supervivencia y éxito reproductivo. O sea, en otras palabras, que no exista selección. Que no aparezcan nuevos alelos, es decir, que no haya mutación. Que no entren ni salgan individuos, es decir, que no haya migración. Esas son las fuerzas microevolutivas a las que se refería la diapositiva anterior. A esto habría que agregarle que la población sea grande y que los apareamientos sean al azar. Esos serían los requisitos para que se dé equilibrio de Hardy-Weinberg. Ahora, vamos a analizar un ejemplo. En este ejemplo, nosotros vamos a una población de plantas y tomamos una muestra, en este caso una muestra de 100 individuos, y encontramos que de los 100 individuos de nuestra muestra, 50 de ellos son homocigóticos A mayúscula, 40 son heterocigóticos y 10 son homocigóticos A minúscula. Sabiendo esta información, ¿cómo podemos determinar si la población que acabamos de muestrear se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg? Para eso se necesita hacer una prueba de contraste de hipótesis, y la prueba que nosotros utilizamos para ello se llama prueba de chi cuadrado. ¿En qué consiste esta prueba? Lo vamos a ver a continuación. Noten que de la muestra que tomamos, nosotros pudimos averiguar cuáles son las frecuencias genotípicas. Lo que todavía no sabemos es cuáles son las frecuencias alélicas. Ahora, para conocer cuáles son las frecuencias alélicas, a partir de conocer las frecuencias genotípicas, se utilizan estas relaciones que vemos en la diapositiva. La frecuencia del alelo P, o sea, la frecuencia del alelo A mayúscula, va a ser igual a la frecuencia de individuos homocigóticos A mayúscula, más la mitad de la frecuencia de individuos heterocigóticos. Mientras que la frecuencia del alelo A minúscula, o sea Q, va a ser igual a la frecuencia de individuos homocigóticos A minúscula, más la mitad de la frecuencia de heterocigóticos. Poniéndole número a estas fórmulas, tendríamos que P, o sea, la frecuencia de A mayúscula, sería igual a la frecuencia de individuos homocigóticos A mayúscula, que en nuestra muestra era 50, más un medio de la frecuencia de heterocigóticos. Nuestros heterocigóticos eran 40, entonces esto daría 50 más 20, esto nos da 70. Es decir, P, esto nos da 70, pero 70 lo tenemos que dividir dentro del total de individuos de nuestra muestra. El total de individuos de nuestra muestra es 100, de tal manera que P es igual a 0.7. Ahora hagamos lo mismo para encontrar Q. Q es igual a la frecuencia de individuos homocigóticos A minúscula.
que en nuestra muestra fue 10, más un medio de la frecuencia de heterocigóticos, que es 40, entonces esto nos da 10 más 20, eso da 30. 30 dividido dentro del total de individuos de nuestra muestra, que son 100, eso nos da 0.3. Entonces, acabamos de encontrar que en base a las frecuencias genotípicas que nosotros determinamos en nuestra muestra, esa población tiene una frecuencia P igual a 0.7 y una frecuencia Q igual a 0.3. Y como podemos ver, 0.7 y 0.3 suman 1. Ahora, fíjense pues, una cosa son las frecuencias observadas, que son las que nosotros observamos en nuestra muestra, y otras son las frecuencias esperadas. Si la población que estamos muestreando estuviera en equilibrio de Hardy-Weinberg, las frecuencias esperadas serían estas. La frecuencia de homocigóticos A mayúscula debería ser igual a P al cuadrado. ¿Cuánto es P? Lo acabamos de calcular, es 0.7. De tal manera que P al cuadrado es 0.49. 0.49 por los individuos que nosotros utilizamos en nuestra muestra, que son 100, eso da 49. Haciendo lo mismo con la fórmula para heterocigóticos, da 42, y para homocigóticos recesivos da 9. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra muestra es de una población que está en equilibrio de Hardy-Weinberg, en nuestra muestra deberíamos tener 49 homocigóticos A mayúscula, 42 heterocigóticos y 9 homocigóticos A minúscula. Pero esos no son los valores que nosotros obtuvimos en nuestra muestra. Los valores que nosotros obtuvimos son 50, 40 y 10. Y los que se esperarían si la población está en equilibrio son 49, 42 y 9. Bueno, a simple vista se ve que no es mucha la diferencia, pero no podemos hacer una conclusión basado simplemente en una valoración subjetiva. Para eso necesitamos hacer una prueba de contraste de hipótesis, que es la prueba de chi cuadrado. Y entonces nuestra conclusión ya no será subjetiva, sino será basada en un análisis estadístico de probabilidad. Chi cuadrado se representa como x minúscula al cuadrado. Este es nuestro estadístico chi cuadrado, que va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las esperadas, elevadas al cuadrado, dividido dentro de las frecuencias esperadas. Por ejemplo, la frecuencia observada de A mayúscula es 50 y la esperada es 49. Entonces tenemos acá 50, que es la observada, menos 49, que es la esperada. Esa diferencia elevada al cuadrado y dividida dentro de la frecuencia de esperados, que es 49, nos va a dar un determinado valor. Para heterocigóticos, los observados fueron 40, los esperados son 42. Esa diferencia elevada al cuadrado dividida dentro de 42, que son los esperados, nos va a dar otro determinado número, y lo mismo para los observados y esperados de los homocigóticos recesivos. La sumatoria de estos tres valores obtenidos nos da 0.22. Ese es nuestro valor calculado de chi cuadrado, 0.22. Ahora, ese valor calculado de chi cuadrado tenemos que compararlo contra un valor tabulado en una distribución de chi cuadrado. Esto es lo que se muestra en esta tabla. Esta tabla muestra los valores de chi cuadrado para diferentes grados de libertad y para diferentes probabilidades. Normalmente, cuando se hace un contraste de hipótesis, ya sea chi cuadrado, ya sea análisis de varianza o cualquier otro contraste de hipótesis,
normalmente se utiliza una probabilidad de 0.05, es decir, una probabilidad de 5% para realizar la comparación. En nuestro caso, los grados de libertad van a ser 1, porque tenemos 3 genotipos y 2 frecuencias alélicas. Así que los grados de libertad para nuestro análisis van a ser 1. De hecho, en todos los ejemplos que vamos a hacer de aquí en adelante, como solo vamos a involucrar un gen con 3 genotipos y 2 alelos, y siempre vamos a utilizar 5% de probabilidad, el valor contra el que vamos a tener que comparar siempre en este curso, el valor es 3.84, así que no hay necesidad de tener la tabla de la distribución de chi cuadrado, simplemente recordarnos que el valor contra el que hay que comparar es 3.84. Ahora, ¿qué comparación vamos a hacer? Vamos a comparar nuestro valor de chi cuadrado que calculamos. Si el valor de chi cuadrado que calculamos es menor que 3.84, o sea, valores hacia la izquierda, entonces no rechazamos la hipótesis de equilibrio. En otras palabras, concluimos que la población que hemos muestreado está en equilibrio de Hardy-Weinberg. Pero si el valor que nosotros obtuvimos calculado de chi cuadrado fuera mayor que 3.84, entonces rechazamos la hipótesis de equilibrio y concluimos que la población que hemos muestreado no se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg, porque el chi cuadrado que obtuvimos es tan poco frecuente que solamente aparece en menos del 5% de los casos, y por lo tanto, como es tan poco frecuente, nosotros vamos a rechazar la hipótesis de equilibrio. En el ejemplo que acabamos de desarrollar, nuestro chi cuadrado calculado fue 0.22, que es un valor menor que 3.84, por lo tanto no rechazamos la hipótesis de equilibrio y concluimos que la población que hemos muestreado se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg. Ese es el tema que tenía para desarrollar en esta clase, y quisiera dejar ahora la palabra en ustedes para plantear preguntas, dudas o comentarios que tengan sobre lo que acabo de exponer. Y la metodología que vamos a usar es la de siempre. Ustedes escriban, si tienen alguna duda sobre esto que acabo de exponer, escríbanlo en el chat y yo voy a responder sus dudas de manera verbal. Les dejo la palabra si tienen alguna duda. Recuerden que en el portal va a quedar grabada esta clase y la pueden volver a ver las veces que sea necesario. Los grados de libertad, en realidad no me interesa mucho entrar en ese detalle, pero lo voy a explicar cómo se calculan los grados de libertad para esta prueba de chi cuadrado. ¿Cuántos diferentes genotipos tenemos? Tenemos 3, por lo tanto los grados de libertad para genotipos es 2, porque el grado de libertad es igual a n-1. ¿Cuántos grados de libertad, cuántos alelos tenemos? Tenemos 2, por lo tanto ahí hay un grado de libertad. Los grados de libertad acá se calculan como los grados de libertad de los genotipos menos los grados de libertad de los alelos, lo que nos daría 2 menos 1 igual a 1. Pero no quiero que se preocupen por esa parte, porque no es la parte medular de la clase del día de hoy. Lo que quiero que quede
claro nada más es que siempre vamos a estar trabajando o analizando un solo gen. Un solo gen que tiene 3 genotipos y tiene 2 alelos. Por lo tanto, siempre vamos a estar trabajando con un grado de libertad en este curso, en los ejemplos y ejercicios que vamos a realizar. Por lo tanto, no se preocupen por el cálculo de los grados de libertad, ¿sí? Siempre en estos ejercicios del curso el grado de libertad van a ser 1. Vamos a ir a la diapositiva donde están los cuadros de Punnett. Dijimos que la frecuencia del alelo A mayúscula la vamos a llamar P y la frecuencia del alelo A minúscula la vamos a llamar Q. Si se unen los gametos masculinos y femeninos aleatoriamente, pues se tendrían que formar estas 4 diferentes combinaciones. En realidad son 3 diferentes porque unir A mayúscula con A minúscula es lo mismo que unir A minúscula con A mayúscula, es decir, aquí el orden en el que están minúsculas y mayúsculas no importa, porque siempre vamos a, bueno, por convención vamos a expresar siempre primero la mayúscula y después la minúscula, pero da lo mismo A mayúscula A minúscula que A minúscula A mayúscula, por eso estos dos son iguales. Entonces, si se uniera el gameto A mayúscula masculino con el A mayúscula femenino, nos daría como resultado un homocigótico A mayúscula A mayúscula. Pero ¿cuál sería la frecuencia en la que esperaríamos estos individuos homocigóticos A mayúscula A mayúscula? Pues sería igual a la multiplicación de sus frecuencias alélicas. La frecuencia de A mayúscula es P y aquí también es P, porque son los mismos alelos. Y entonces eso nos daría una frecuencia igual a P cuadrado. Lo mismo ocurre para A minúscula, pero como la frecuencia de A minúscula es Q, cuando se unen estos dos, entonces la frecuencia esperada de homocigóticos A minúscula sería igual a Q por Q, o sea, Q al cuadrado. Y la frecuencia de heterocigóticos sería igual a 2 veces P por Q, porque aquí se está uniendo A mayúscula con A minúscula, o sea, P por Q, y aquí lo mismo. Por eso es que salen esos valores para las frecuencias genotípicas. No sé si así queda resuelta la duda que tiene Rubén, o se refería a otro asunto, a otro aspecto. Ok. Bueno, entonces, vean pues, ya tienen ustedes este video, o les va a quedar este video sobre el tema que acabamos de ver, de equilibrio de Hardy-Weinberg, y lo que quisiera ahora es que ustedes resuelvan un ejercicio, lo resuelvan a mano, lo fotografíen sus cálculos y lo suban al portal como un documento en formato PDF. A más tardar el martes a la medianoche, 5 minutos antes para la medianoche. ¿Qué datos para resolver el ejercicio se los voy a dar a continuación? Bueno, ahora ustedes me imagino que tienen en pantalla una pizarra en blanco. Voy a ponerles ahí los datos para el ejercicio que quiero que resuelvan. Que vamos a poner acá.
Me dan un momentito en lo que me deja escribir esto. Bien. Vamos a asumir que tenemos dos poblaciones y vamos a muestrear cada una de esas dos poblaciones, de tal manera que en la población 1 la frecuencia de homocigóticos A mayúscula es igual a 120. La frecuencia de individuos heterocigóticos es igual a 50. Y la frecuencia de individuos homocigóticos A minúscula es igual a 30. Esa es nuestra población 1. Ahora vamos a tener una población 2, donde la frecuencia de individuos homocigóticos A mayúscula es igual a 96. La frecuencia de individuos heterocigóticos es igual a 86 y la frecuencia de homocigóticos A minúscula es igual a 18. Ahí tienen entonces en la pizarra las frecuencias genotípicas de dos poblaciones. Arriba población 1, abajo población 2. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Determinar si esas poblaciones están en equilibrio de Hardy-Weinberg. Ese es el ejercicio que deben hacer. Entonces, para ayudarles un poco, lo acabamos de hacer en el ejemplo. Tenemos para la población 1 las frecuencias genotípicas. Esas son las observadas. Con base en esas frecuencias genotípicas, ustedes van a calcular cuáles son las frecuencias alélicas, o sea, P y Q, con las fórmulas que ya vimos también en las diapositivas anteriores. Cuando ya conozcan P y Q, entonces, basados en los valores de P y Q, van a calcular cuáles serían las frecuencias esperadas de los homocigóticos A mayúscula, de los heterocigóticos y de los homocigóticos A minúscula. Y entonces ya van a tener las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Y con eso van a hacer una prueba de chi cuadrado, van a hacer la comparación contra el valor de 3.84 y van a concluir si la población muestreada está o no en equilibrio de Hardy-Weinberg. Hacen eso para la población 1, hacen eso para la población 2, fotografían sus cálculos y suben eso en un documento PDF en el portal, en la carpeta que yo voy a abrir para que ustedes suban ese ejercicio a más tardar el día martes 5 minutos antes de medianoche. Sí, lo suben al portal. Yo voy a abrir una carpeta
Dentro de unos minutos, cuando termine esta clase, yo voy a abrir una carpeta para que ustedes suban ese documento ahí. Recuerden que tienen el video y siempre siguen abiertos los canales de comunicación que tenemos. Tenemos WhatsApp, tenemos correo electrónico, tenemos teléfono, lo que ustedes quieran. Ahora, vean, pues hay algo más, un aviso. Esta clase fue únicamente sobre este tema puntual, equilibrio de Hardy-Weinberg, y con eso estamos cerrando la unidad de selección en alógamas. Tocaría ahora ver selección en autógamas, pero no voy a saturarlos con ese tema en esta clase el día de hoy. Lo que voy a hacer es subirles videos cada 2 días, videos cortos de no más de 10 minutos sobre selección en autógamas, técnicas particulares de selección en autógamas. Un video cada 2 días para que vayamos cubriendo ese tema a lo largo de la semana. Videos cortos, no más de 10 minutos. Y si salen dudas respecto a esos videos, ustedes pueden utilizar nuestros canales de comunicación para plantear sus dudas. ¿Está claro lo que tenemos que hacer? Ok. Bueno, entonces la recomendación de siempre: quédense en casa, a quienes les es posible, los que trabajan, pues cuídense, sigan las medidas necesarias para resguardarse ustedes y sus familias, y seguimos en comunicación. Si es posible, empiecen a trabajar el ejercicio y estamos en comunicación. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy, que tengan un buen domingo.